mayoría de los hombres, después de los 40, creen que su tristeza es parte inevitable del desgaste de la vida. Piensan que es normal sentirse vacíos, desconectados, apagados, como si ya no hubiera nada nuevo por vivir. Pero esa tristeza silenciosa no es una condena. Es un mensaje. No indica que tu vida terminó, sino que ha llegado el momento de mirar hacia adentro con más profundidad. Porque lo que llamas tristeza muchas veces es la falta de sentido, de dirección, de conexión con tu verdadero ser. Yo, Viktor Frankl, te digo que nunca es tarde para volver a empezar, que incluso en la etapa adulta, el alma puede renacer si se le da un para qué. Y ese para qué no se encuentra huyendo del dolor, sino atreviéndote a escucharlo. Porque la tristeza, cuando se honra, puede convertirse en impulso. Y ese impulso, si lo permites, puede devolverte a la vida con más fuerza, más claridad y más verdad. Hay una tristeza que no grita, que no se nota a simple vista, pero que se instala en lo profundo del alma con una persistencia silenciosa. Es la tristeza que llega después de los 40, cuando muchas metas ya se han cumplido o abandonado, cuando las responsabilidades pesan más que los sueños, cuando uno se da cuenta de que ha estado viviendo más por deber que por deseo. Es una tristeza que no siempre tiene nombre ni causa clara. A veces aparece al despertar, otras al mirar el rostro cansado en el espejo o al notar que lo que antes emocionaba hoy apenas provoca algo. No hay lágrimas, no hay colapsos, solo una sensación constante de vacío, como si algo se hubiera apagado por dentro. Y esa sensación, aunque parezca pequeña, es un llamado a detenerte, a observar tu vida con ojos más sinceros, porque no es normal vivir desconectado de lo que sientes. No es inevitable resignarse al malestar silencioso, pero muchos hombres lo hacen. Aprendieron que expresar dolor es debilidad, que lo importante es cumplir, sostener, resistir, y así van por la vida, llenos de logros, pero vacíos por dentro, rodeados de gente, pero sin sentirse realmente acompañados, vivos, pero sin alegría. La tristeza silenciosa no surge de un hecho puntual, nace de una acumulación de olvidos, de haber postergado por años lo que se deseaba profundamente, de haber cedido tantas veces ante lo que otros esperaban que ya no sabes bien qué quieres tú. Nace de una vida vivida hacia afuera, sin tiempo para lo esencial, escucharte, reconocerte, serte fiel. Por eso duele tanto y se nota tan poco. Porque no se trata de lo que te falta materialmente, sino de lo que dejaste de darte a ti mismo. Presencia, verdad, sentido. Pero esa tristeza no es enemiga. Es una aliada que se disfraza. Una voz interna que, al no ser escuchada en calma, comienza a hablar en susurros incómodos. Si le prestas atención, si te permites sentirla sin censura, sin prisas por solucionarla, te mostrará algo vital. En algún momento, te desconectaste de ti, y ahora, esa desconexión pide reparación. No necesitas hundirte en ella ni hacerla desaparecer de inmediato. Solo necesitas entenderla, mirarla sin vergüenza, dejar que te diga lo que vino a decir. Porque toda tristeza es una forma del alma de pedirte que vuelvas, que regreses a ti, que no sigas en automático, que no sigas viviendo como si tu tiempo no importara, como si tú no importaras. Estás a tiempo. No importa si ya pasaste los 40, los 50 o más. El reloj no define tu capacidad de transformarte. Lo hace tu voluntad. La tristeza no es el final del camino, es el umbral de un despertar más honesto. Y ese despertar empieza hoy, con esta decisión sencilla. Escucharte por primera vez, con el corazón abierto, como quien por fin se atreve a sentir su verdad. Porque en esa verdad, aunque duela, está la clave para recuperar tu rumbo y volver a vivir no como antes, sino mejor. Desde adentro, desde el alma, desde ti. La tristeza silenciosa se instala muchas veces sin que te des cuenta. No llega como un trueno, sino como una niebla, un cansancio emocional que se cuela entre tus rutinas. Dejas de buscar nuevas experiencias, dejas de sorprenderte. Empiezas a pensar que así es la vida, y te acomodas en esa resignación como si fuera un destino inevitable. Pero no es así. Lo que estás sintiendo no es solo melancolía pasajera, es el alma diciendo que hace mucho no la escuchas, que llevas años funcionando, pero no viviendo, que has sido todo para los demás
y muy poco para ti. Después de los 40, es común que un hombre mire atrás y sienta que perdió algo, que dejó versiones de sí mismo en el camino. El joven que soñaba sin miedo, el adolescente que se emocionaba con lo simple, el hombre que creía en algo más que obligaciones. Y aunque hayas construido muchas cosas, familia, trabajo, estabilidad, algo dentro de ti sigue vacío, porque el alma no se alimenta solo de lo que logras, sino también de lo que vives con significado. Y si ese significado se pierde, por muy correcta que sea tu vida, algo en ti empieza a marchitarse. Este marchitamiento no es físico, es espiritual, es un apagamiento interno que no tiene que ver con salud, ni con dinero, ni con reconocimiento. Tiene que ver con la desconexión de lo que te hace sentir vivo. Con ese momento en que te das cuenta de que ya no recuerdas la última vez que te emocionaste de verdad, o la última vez que te sentiste profundamente en paz contigo. La tristeza silenciosa se alimenta de esa desconexión, de no saber para qué te levantas cada día, más allá del deber, de no encontrar sentido en lo que haces, más allá de la costumbre. Muchos hombres, cuando sienten esto, intentan ignorarlo. Se ocupan más, se llenan de tareas, se refugian en el trabajo, en el ruido, en distracciones. Pero lo que se ignora no desaparece. Se transforma en ansiedad, en enojo, sin causa, en un cansancio que ni el sueño alivia. Porque lo que falta no es descanso físico, sino descanso del alma. Y ese solo llega cuando dejas de huir. Cuando decides, con valentía, volver a escucharte, volver a preguntarte, ¿quién soy hoy, realmente? ¿Estoy viviendo lo que quiero o solo lo que me tocó? ¿Qué partes de mí se apagaron? ¿Y por qué dejé que eso pasara? No necesitas tener todas las respuestas, pero sí necesitas hacerte las preguntas. Porque cada pregunta abre un espacio. Y en ese espacio puedes empezar a reconstruir el vínculo contigo mismo. Puedes empezar a mirar hacia adentro sin miedo. Puedes empezar a aceptar que no estás bien, no para quedarte ahí, sino para hacer algo diferente. Esa tristeza que sientes no es tu enemiga, es tu brújula, y está esperando que la sigas hacia adentro. Porque ahí, en lo más profundo, donde crees que ya no queda nada, todavía hay una chispa que no se ha apagado del todo, que sigue viva, esperando que alguien tú le sople un poco de aire, que le devuelva la posibilidad de arder. Y cuando lo hagas, cuando vuelvas a sentir aunque duela, cuando vuelvas a conectar aunque tiemble, descubrirás que no necesitas cambiar todo tu mundo para volver a vivir con sentido. Solo necesitas volver a ti, reconocerte, escucharte y elegirte, porque aunque lo hayas olvidado, tu vida todavía tiene rumbo, y tú todavía puedes decidir hacia dónde. Muchos hombres creen que a su edad ya no se vale sentirse así, que la tristeza es cosa de jóvenes confundidos o de personas frágiles. Pero la verdad es que cuanto más años acumulas, más historias sin resolver llevas dentro, más heridas sin sanar, más silencios prolongados, más momentos en los que elegiste callar lo que sentías, porque era más fácil aparentar fortaleza que enfrentar tu propia vulnerabilidad. Y es esa acumulación la que se convierte, poco a poco, en esa tristeza que no sabes nombrar, que no tiene rostro, pero que lo invade todo. Esa que se presenta como indiferencia, como cansancio crónico, como una falta de ganas de compartirte con el mundo. Después de los 40, ya no es tan fácil huir. Ya no te distraes con lo mismo. Ya no llenas los vacíos con cualquier cosa. Empiezas a darte cuenta de que algo falta, y ese algo no lo resuelve un nuevo trabajo, una nueva relación o un nuevo proyecto. Porque no se trata de lo que haces, sino de cómo lo vives. Y si lo que haces ya no resuena con lo que eres, si solo sobrevives el día sin sentir que vives, entonces ese vacío crece. Crece con cada semana que pasa, sin presencia. Con cada decisión tomada desde la obligación y no desde el deseo. Con cada conversación en la que finges estar bien, cuando por dentro estás agotado de no poder ser tú. La tristeza silenciosa es traicionera porque no grita, porque no te detiene de golpe, solo te apaga lentamente, te hace menos curioso, menos creativo, menos apasionado. Y lo peor es que te acostumbras a vivir sin emoción, a responder con todo bien, cuando ya ni siquiera sabes qué sientes, a evitar mirar hacia adentro porque temes que ya no haya nada. Pero hay algo, siempre lo hay. El alma nunca se apaga del todo, solo se esconde.
y está esperando que tengas el valor de buscarla de nuevo, incluso si no sabes cómo hacerlo. Buscarla no es hacer grandes cambios de inmediato, es volver a notar lo pequeño, lo que te hacía bien y abandonaste, lo que soñabas y dejaste de permitirte. Es preguntarte, ¿qué partes de mí callé por miedo a parecer débil? ¿Qué emociones me prohibí sentir por ser el fuerte de la familia? ¿Qué sueños olvidé por adaptarme a lo que los demás esperaban de mí? Sanar esa tristeza comienza con esas preguntas, con rescatar esas partes que quedaron atrapadas en un tiempo donde sobrevivir fue más urgente que vivir. Nadie te enseñó a mirar tu tristeza con compasión. Te enseñaron a evitarla, a superarla rápido, a no hablar mucho de ella. Pero ¿qué pasaría si, por primera vez, en lugar de empujarla lejos, la invitaras a sentarse contigo? ¿Qué pasaría si, en vez de luchar contra ella, la escucharas? No para quedarte atrapado en ella, sino para entender qué necesita mostrarte, porque toda tristeza tiene una raíz, y cuando te acercas a ella sin miedo, sin juicio, con honestidad, puedes empezar a aflojar ese nudo que llevas en el pecho, ese que te acompaña en el silencio, ese que nadie ve, pero que tú sientes cada día. A partir de los 40, ya no estás para seguir huyendo, estás para regresar, para reconectar, para elegirte de nuevo, no desde la nostalgia de lo que fue, sino desde el respeto por lo que aún puede ser. Tu historia no está terminada. Y esta tristeza no es el final, es una señal. Una que te está pidiendo volver a ti. Porque aún puedes redescubrir el sentido. Aún puedes volver a emocionarte. Aún puedes vivir con verdad. Y eso, cuando sucede, tiene una fuerza que ninguna tristeza puede contener. Muchos hombres llegan a este punto de su vida creyendo que ya no hay lugar para el cambio. Que lo que no hicieron a los 30, ya no tiene sentido intentar a los 40. Pero esa idea es una trampa, porque mientras estés vivo, mientras tu corazón siga latiendo, mientras tengas la capacidad de preguntarte, ¿qué quiero hacer con lo que me queda? Entonces, sigue habiendo camino. Lo que mata no es la edad, es la resignación. Ese estado silencioso en el que decides que lo que hay es suficiente. Aunque por dentro, sepas que te estás apagando poco a poco. La tristeza silenciosa que sientes ahora puede parecer una señal de debilidad, pero en realidad es una invitación. Una llamada interior que te está diciendo que no estás viviendo desde tu verdad, que te desconectaste de ti mismo, que lo que te mueve por dentro ya no tiene espacio en tu vida diaria. Y esa desconexión, aunque no se vea, duele. Duele al despertar, duele en los momentos de silencio. Duele cuando ves tu reflejo y ya no reconoces al hombre que solías ser. Pero esa tristeza, cuando se honra, se convierte en una brújula, porque te está mostrando lo que ya no funciona, lo que necesita atención, lo que pide ser transformado. No necesitas saber hacia dónde vas para empezar a caminar. Solo necesitas saber que así como estás, ya no puedes ni quieres seguir. Eso basta para dar el primer paso, porque la dirección no se encuentra en el mundo exterior, sino en el compromiso interior de reencontrarte contigo. Y ese compromiso es el inicio de todo cambio real. Puedes empezar por lo más sencillo: dejar de mentirte. Dejar de decir que todo está bien cuando no lo está. Dejar de actuar como si no pasara nada cuando sabes que por dentro se está rompiendo algo. La honestidad es el terreno fértil donde el sentido puede volver a brotar. La tristeza silenciosa no siempre se cura con respuestas, sino con preguntas honestas. ¿Qué me está diciendo este malestar? ¿Qué partes de mí están pidiendo atención? ¿Qué estoy dejando de sentir por miedo a lo que pueda despertar en mí? A veces, basta con hacerse esas preguntas en voz baja, en un momento de calma, para empezar a mover algo que parecía estancado desde hace años. Porque el alma, aunque parezca dormida, escucha, y cuando se siente escuchada, empieza a hablar. Y cuando empieza a hablar, algo dentro de ti empieza a despertar. Es posible que hasta ahora hayas sentido que nadie puede entender lo que llevas dentro. Y tal vez tengas razón, pero no estás solo. Hay miles de hombres como tú, en silencio, viviendo con una tristeza que no saben cómo nombrar. Hombres que han sido fuertes por fuera durante años, pero que por dentro llevan una herida que nunca ha sido reconocida. Hombres que merecen saber que su dolor también es válido, también es humano, también merece ser atendido. Si estas palabras resuenan contigo, si hay algo en este proceso que está tocando una parte olvidada de tu alma, suscríbete y acompáñanos en este camino. Deja en los comentarios esta frase: aún puedo volver a sentirme vivo,
porque ese acto simple, nombrar tu deseo de volver a ti, puede ser el primer paso de una transformación que no se ve por fuera, pero que lo cambia todo por dentro. Y no lo olvides, el dolor, cuando es escuchado, pierde fuerza. La tristeza, cuando se acompaña, se transforma. Y tú, aunque creas que es tarde, aún estás a tiempo de volver a ti, a tiempo de resignificar tu historia, a tiempo de vivir una vida que, por primera vez, se sienta verdaderamente tuya. Muchos hombres, después de los 40, se convierten en expertos en sobrevivir. Saben cómo responder lo justo, cómo cumplir con sus deberes, cómo aparentar calma en medio del caos. Han aprendido a ser funcionales, pero no necesariamente felices. Han logrado sostener familias, trabajos, rutinas, pero cuando se detienen, si es que se lo permiten, descubren que hay un vacío difícil de ignorar. Un silencio interior que ya no se llena con logros ni con distracciones. Una tristeza que no grita, pero pesa. Que no estalla, pero desgasta. Y lo más doloroso no es la tristeza en sí, sino la sensación de que ya es demasiado tarde para hacer algo con ella. Pero quiero decirte algo. No hay edad límite para volver a sentir. No existe un reloj que determine cuándo puedes reconstruirte. Porque el alma no envejece al ritmo del cuerpo. El alma se mantiene joven, mientras conserve el deseo de buscar sentido, de comprenderse, de conectarse de nuevo. Y si sientes tristeza, si hay algo que se te ha vuelto insoportable, es precisamente porque esa parte viva dentro de ti sigue allí, esperando ser escuchada. No estás muerto por dentro, estás dormido, estás desconectado. Estás esperando una señal que te diga que vale la pena volver a mirar hacia adentro. Esta puede ser esa señal. Es normal que en esta etapa te cuestiones todo, que mires hacia atrás y no entiendas cómo llegaste hasta aquí, que sientas que te perdiste en medio de tus responsabilidades, de tus rutinas, de las expectativas de los demás. Pero cuestionarse no es debilidad, es el inicio del despertar, porque solo quien se atreve a dudar de su camino puede comenzar a encontrar uno nuevo. Y tú tienes esa capacidad, aunque lo hayas olvidado, aunque sientas que ya no tienes energía, porque el alma no necesita que tengas fuerzas, solo necesita que tengas intención. Volver a ti no requiere grandes gestos ni decisiones radicales. Comienza con gestos íntimos. Tal vez es escribir lo que ya no puedes decir. Tal vez es sentarte en silencio y preguntarte, ¿qué parte de mí está sufriendo hoy? Tal vez es caminar sin destino, solo para escuchar tus pensamientos. Son actos simples, pero profundamente transformadores, porque en ellos recuperas contacto con lo esencial, contigo. Y en ese reencuentro se siembra la posibilidad de volver a vivir desde un lugar más sincero. Después de los 40, ya no necesitas demostrar nada. Ya no tienes que convencer al mundo de quién eres. Lo que sí necesitas si quieres volver a sentirte vivo es convencerte a ti mismo de que tu historia aún puede tomar un nuevo rumbo. Que tu vida, lejos de estar definida, está esperando una nueva interpretación. Que tu tristeza no es una sentencia, sino una puerta. Y si decides abrirla, encontrarás del otro lado algo que no se compra ni se enseña. La experiencia íntima de haberte rescatado a ti mismo. No porque todo esté bien, sino porque ya no quieres seguir ignorando lo que importa. Y eso, aunque nadie lo vea, es un acto de enorme valentía. Porque hay que ser muy hombre para dejar de fingir que todo está bajo control. Para admitir que se ha perdido la dirección. Para aceptar que, aunque se ha logrado mucho, aún falta lo más importante: recuperar la conexión con uno mismo. Ese es el verdadero inicio de una nueva etapa. No una crisis, sino un despertar. Un renacimiento desde la verdad, desde el alma, desde el deseo profundo de vivir con más sentido. Y ese deseo, si lo reconoces y lo sostienes, puede llevarte más lejos que cualquier plan estructurado. Porque es auténtico, porque nace de ti, porque te pertenece. La tristeza silenciosa después de los 40 no aparece de un día para otro. Es el resultado de años postergando lo que sientes. Años en los que hiciste lo correcto, lo esperado, lo funcional, pero no necesariamente lo verdadero. Tal vez empezaste a apagar tus emociones para poder cumplir con las exigencias del trabajo, de la familia, de la sociedad. Tal vez decidiste que sentir era un lujo que ya no podías permitirte, que no había espacio para la melancolía, para la incertidumbre, para la fragilidad. Y entonces comenzaste a endurecerte, creyendo que así serías más fuerte.
Pero la fortaleza que niega el alma no es fuerza, es desconexión. Esa desconexión, tarde o temprano, pasa la factura. No grita, no exige, solo se instala como un desinterés por todo, como una sensación de que nada te toca, de que todo lo haces por obligación. Te levantas, cumples, vuelves a dormir y te preguntas por qué, si todo está bien, te sientes tan vacío. ¿Por qué, si no te falta nada material, algo dentro de ti parece haber desaparecido? Es entonces cuando aparece esa tristeza silenciosa, no como una emoción pasajera, sino como una falta de sentido, una especie de niebla interior que ya no puedes disipar con excusas. Pero esa niebla no es un castigo, es una señal. El alma está diciendo, así no quiero seguir. No se trata de cambiar todo de golpe, ni de huir de tus responsabilidades. Se trata de empezar a incluirte de nuevo en tu propia vida. De volver a preguntarte, ¿qué te importa? ¿Qué te conmueve? ¿Qué te hace sentir vivo? Porque muchas veces, para cumplir con todo, te dejaste para después. Dejaste para después tus pasiones, tus necesidades, tus preguntas profundas. Pero ese después nunca llegó. Y ahora el cuerpo y la mente te están diciendo, ya no podemos seguir así. Este es el momento para recuperar esa parte de ti que olvidaste. Tal vez es el hombre que soñaba con escribir, pero nunca tuvo tiempo. Tal vez es el que amaba caminar solo al atardecer, pero lo cambió por la rutina. Tal vez es el que tenía preguntas filosóficas que lo conmovían, pero aprendió a callarlas para no parecer débil. Esa parte de ti sigue ahí, intacta, esperando que la mires de nuevo. Porque no es verdad que ya es tarde. Lo que sería verdaderamente trágico es seguir ignorando tu verdad hasta el final. Permítete sentir, aunque incomode, aunque no sepas qué hacer con eso, porque sentir es el inicio del cambio. No se trata de resolver todo hoy, sino de dejar de anestesiarte, dejar de mentirte, dejar de actuar como si todo estuviera bien cuando claramente no lo está. Tienes derecho a no saber qué rumbo seguir, tienes derecho a detenerte y reevaluarlo todo. No es una falla, es una evolución. Y ese permiso que te das hoy, tal vez sea el punto de partida de una vida más real, más tuya, más viva. El alma no se apaga porque envejece, se apaga porque se le deja de escuchar. Pero cuando comienzas a prestarle atención, aunque sea en silencio, empieza a reaccionar, vuelve a vibrar, vuelve a señalar. Y aunque el camino hacia ti mismo no sea inmediato ni fácil, cada paso hacia tu verdad te regresa a algo que habías perdido, el sentido. Y ese sentido no lo define el mundo, lo eliges tú, a tu manera, a tu ritmo, con la madurez de quien ha vivido, pero aún quiere vivir mejor. Muchos hombres, al llegar a los 40, sienten que su historia ya está escrita, que lo que no lograron ya no lo lograrán, que los sueños son cosa de juventud y que ahora solo queda aguantar, resistir, hacer lo que toca. Pero esa resignación, aunque parezca madura, no es sabiduría, es cansancio, es una defensa contra la desilusión, una forma de protegerse del vacío que aparece cuando uno se da cuenta de que ha vivido por inercia. Y ese vacío, si no se atiende, se convierte en tristeza crónica, no una tristeza que se manifiesta en lágrimas, sino una que se aloja en el pecho, que pesa, que opaca. Lo peligroso es que muchos hombres normalizan ese estado. Se convencen de que es así como se vive después de cierta edad, que ya no hay emoción, ni misterio, ni impulso vital, solo rutina, solo deber, solo sobrevivir. Pero eso no es vivir, eso es existir a medias, y vivir a medias, con el tiempo va matando lentamente la voluntad, la alegría, la creatividad. Por eso es tan importante desobedecer esa creencia, porque el alma no entiende de edades, solo entiende de verdad. Y si hay algo que aún no se ha dicho, que aún no se ha intentado, que aún no se ha sentido, entonces todavía estás a tiempo. No importa cuántos años tengas. Mientras estés respirando, puedes elegir. Y esa elección no tiene que ser grandiosa. Puede ser tan simple como volver a mirar el cielo sin prisa, como permitirte sentir sin miedo, como cambiar la pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué quiero cuidar hoy de mí? Porque cuando cambias la pregunta, cambia la dirección de tu vida. Dejas de vivir desde la obligación y empiezas a vivir desde el sentido. Y el sentido es lo único que puede aliviar de verdad
esa tristeza silenciosa que te acompaña. Hay momentos en que parece que ya no hay nada que esperar, que los días son iguales, que el futuro solo traerá más de lo mismo. Pero eso no es una verdad absoluta. Es un reflejo de una desconexión interna, porque cuando dejas de sentirte parte de tu propia vida, todo se vuelve ajeno. Te conviertes en un espectador. Ves pasar tu historia sin participar en ella. Y esa desconexión, si no se interrumpe, va apagando todo. Pero si te atreves a interrumpirla, aunque sea con un gesto pequeño, un cambio de ruta, una conversación sincera, un instante de silencio contigo, algo empieza a moverse. La tristeza no se vence con distracciones, ni con exceso de trabajo, ni con frases vacías de motivación. Se vence con presencia, con honestidad, con escucha, no hacia afuera, sino hacia adentro. Porque lo que estás buscando no está en el mundo, está en ti. Y cuando te das ese espacio para reencontrarte, descubres que no estás perdido. Estás esperando. Esperando que por fin seas tú quien se escuche, quien se abrace, quien se acompañe. Y ese acompañamiento contigo mismo es el inicio de toda curación, de todo renacer, de toda transformación auténtica. Porque no importa qué hayas hecho antes, lo que importa es lo que elijas ahora. Y ahora, todavía puedes elegir. Todavía puedes empezar. La tristeza que no se habla se acumula. Se esconde detrás de la productividad, del cansancio constante, del silencio incómodo cuando estás solo. Y es que muchos hombres, al llegar a cierta etapa de su vida, se vuelven expertos en disimular. Siguen cumpliendo, siguen resolviendo, siguen presentes en sus obligaciones, pero ausentes de sí mismos. Por fuera parecen estables, por dentro apenas sostienen el peso de una existencia que ya no les inspira. Y no porque les falte algo material, sino porque hace mucho dejaron de preguntarse, ¿qué me está haciendo falta por dentro? Esa tristeza silenciosa es traicionera porque no estalla, no se desborda, simplemente va erosionando poco a poco el sentido. Te quita las ganas de intentar, te desconecta de lo que antes te emocionaba, te empuja a vivir sin alma. Y no es que te hayas vuelto frío, es que has aprendido a no sentir, porque sentir duele, y aprendiste a evitar ese dolor. Pero evitarlo no lo elimina, lo convierte en peso. Un peso que cargas en la espalda, en el pecho, en la mirada, en las madrugadas donde no puedes dormir pero tampoco sabes qué te falta. Muchos creen que esa tristeza es un castigo, pero no lo es. Es un mensaje, es la forma en que tu alma te dice que algo está desalineado, que llevas años alejándote de ti mismo, que te perdiste entre las exigencias del mundo y las expectativas de los demás. Y ese mensaje no puede ser ignorado por siempre, porque si no lo escuchas, se convierte en síntomas: ansiedad, cansancio crónico, apatía, enojo inexplicable. El cuerpo empieza a hablar por lo que tú decidiste callar. La buena noticia es que nunca es tarde para comenzar a escucharte, nunca es tarde para volver a ti. Pero ese regreso no sucede en un instante. Es un proceso, un volver a confiar en lo que sientes, aunque duela, un volver a darte permiso de llorar, de fallar, de necesitar, de desear. Un proceso que te exige sinceridad radical contigo mismo, no para juzgarte, sino para recuperar las partes de ti que abandonaste por sobrevivir. Porque vivir de verdad requiere que estés completo, no perfecto, sino presente. Y en ese proceso de volver a ti, tal vez descubras que no necesitas cambiar todo allá afuera. Tal vez lo que necesitas es reconstruir lo que quedó roto adentro. Dejar de exigirte tanto. Dejar de ser el fuerte todo el tiempo. Dejar de mentirte diciéndote que estás bien cuando no lo estás. Porque la verdad, aunque duela, libera. Y esa libertad es el primer paso hacia una vida más viva, más honesta, más tuya. Tú no estás solo en esto. Hay muchos hombres sintiendo lo mismo, pero no todos se atreven a enfrentarlo. Tú sí puedes, tú sí estás listo para dejar de escapar, para mirar tu tristeza no como un enemigo, sino como un aviso. Un aviso de que aún estás a tiempo de cambiar, de sanar, de reconectar con lo que te hace vibrar. Aún estás a tiempo de volver a ti, y volver a ti es volver a vivir. Hay una etapa de la vida en la que ya no puedes seguir culpando al pasado, ni esperar que el futuro lo resuelva todo. Llega un momento en que entiendes que la tristeza que sientes no viene solo de lo que viviste, sino de lo que dejaste de vivir, de las decisiones que postergaste, de los sueños que archivaste,
de las emociones que fuiste enterrando bajo la alfombra del deber. Y es ahí, en esa pausa incómoda, donde el alma comienza a susurrarte verdades que antes no querías escuchar. Como por ejemplo, que no necesitas seguir aparentando que todo está bien, que no estás obligado a seguir sobreviviendo, cuando lo que necesitas es comenzar a vivir con autenticidad. Porque la tristeza que no se mira de frente se convierte en un filtro gris que apaga todo lo demás. Y de pronto, incluso las cosas buenas te saben a poco. Incluso los momentos felices se sienten lejanos, borrosos, incompletos. No porque no sean reales, sino porque tú estás emocionalmente ausente. La tristeza no es solo un sentimiento, es una desconexión, un exilio silencioso de ti mismo. Pero cada exilio tiene su retorno, si hay voluntad de regresar. Y ese regreso no comienza con grandes gestos ni promesas vacías. Comienza con una sola decisión: dejar de ignorarte. Empieza a prestar atención a lo que resistes, a lo que callas, a lo que evitas. Porque ahí, en lo que no quieres ver, está la semilla de tu transformación. No se trata de pelearte con la tristeza, sino de aprender a escuchar lo que está intentando decirte. Tal vez te está pidiendo que te detengas, tal vez te está pidiendo que sueltes, tal vez solo quiere que le des espacio para existir, sin sentirte débil por sentirla. Porque cuando le das voz a tu tristeza, algo empieza a cambiar. Deja de ser un monstruo y se vuelve una parte tuya que merece compasión. Muchos hombres llegan a los 40 creyendo que ya es tarde para cambiar, que lo que no hicieron ya no fue, que la tristeza es simplemente parte del paquete. Pero no es así. La edad no es una barrera, es una invitación, una oportunidad para redibujar tu historia desde un lugar más sabio. Porque si bien ya no eres el joven que fuiste, ahora eres alguien con cicatrices que hablan, con experiencia que pesa, con profundidad que puede transformarse en guía. Y esa profundidad, si la asumes, puede ser la base de una nueva etapa más auténtica, más ligera, más conectada con tu esencia. No estás roto, estás en transición. Y la tristeza que ahora te visita no vino a derrotarte, sino a despertarte, a decirte que aún hay vida por vivir, pero que esa vida no será plena si sigues huyendo de ti. Empieza por estar contigo sin exigencias, por reconocerte sin condiciones, por mirarte con la ternura que le darías a alguien que amas, porque en el fondo, eso es lo que más has necesitado todo este tiempo. No que alguien te salve, sino que tú te trates como alguien digno de ser salvado. Y ese trato, solo tú puedes ofrecértelo. Desde hoy, desde dentro, desde la verdad. Llega un instante, después de tanta búsqueda, donde comprendes que no se trata de eliminar la tristeza, sino de aprender a vivir con ella sin que gobierne tu vida. No se trata de borrar el dolor del pasado, sino de dejar de arrastrarlo como una cadena. La tristeza silenciosa después de los 40 no es una sentencia, es un llamado a despertar del adormecimiento emocional en el que caíste por sobrevivir, por cumplir, por no incomodar. Pero tú no viniste a este mundo solo para cumplir funciones, viniste a vivir una vida con sentido. Y ese sentido no se encuentra siguiendo lo que otros esperan de ti. Se encuentra cuando te atreves a preguntarte con el alma desnuda: ¿qué me está pidiendo la vida ahora? ¿Qué parte de mí estoy llamado a recuperar? Porque hay una tristeza que no desaparece con ruido ni con distracción. Solo cede cuando es reconocida. Cuando dejas de decirte, así es la vida, como excusa para no sentir. Cuando dejas de disfrazar con ocupaciones lo que tu corazón grita en silencio. La tristeza después de los 40 muchas veces no viene por lo que falta, sino por lo que ya no encaja. Has crecido, has cambiado, pero sigues usando moldes que ya no te representan. Y eso duele. Pero ese dolor no es tu enemigo. Es tu brújula. Te está mostrando con claridad lo que ya no puedes sostener. Y lo que, en el fondo, tu alma anhela comenzar. No necesitas tener respuestas claras para empezar. Solo necesitas valor para no traicionarte más, para dejar de posponer lo que sabes que te haría bien, para atreverte a hacer espacio en tu vida, no para más compromisos, sino para más verdad, para volver a escribir, para caminar sin destino fijo, para mirar el cielo sin apuro, para hablar con ese viejo amigo al que extrañas, para recuperar el asombro, la ternura, la pasión, por algo que no sea solo cumplir. Porque si bien el mundo exige productividad, tu alma clama por autenticidad, y cuando le das eso, todo empieza a encontrar su lugar. No subestimes la transformación que puede traer un solo gesto de honestidad contigo mismo.
Una mañana en la que decides dejar de fingir. Una conversación en la que dices lo que de verdad sientes. Una tarde en la que por fin lloras sin esconderte. Porque esos actos aparentemente pequeños tienen un poder inmenso, te devuelven a ti. Y cuando vuelves a ti, vuelve la vida. Vuelve la capacidad de amar, de reír con ganas, de mirar el futuro no con miedo, sino con una suave esperanza. La tristeza después de los 40 no es el final, es el umbral de un nuevo comienzo. Pero ese comienzo no vendrá de fuera, vendrá de ti, de tu capacidad de detenerte, de escucharte, de abrazar tu historia sin avergonzarte de lo que dolió. Y desde ese abrazo, construir algo nuevo. Una vida que no esté basada en lo que se espera de ti, sino en lo que tú eliges. Una vida más consciente, más íntegra, más libre. Yo, Viktor Frankl, te digo, la tristeza no es una señal de que has fracasado. Es una oportunidad para reordenar tu vida desde el alma. Y si tienes la valentía de mirarla de frente, descubrirás que bajo ese peso que has cargado por tanto tiempo, sigue latiendo una voluntad de sentido. Una llama que no se ha apagado. Una parte de ti que todavía cree, que todavía quiere, que todavía puede. Y esa parte, si la escuchas, te llevará de regreso a ti mismo, a tu centro, a tu verdad. Y en ese regreso encontrarás lo que siempre estuviste buscando. Una vida con sentido, aún en medio de la tristeza. Una vida que sí vale la pena ser vivida.